La música estaba tan alta que las paredes de mi propia casa temblaban. Risas, gritos de celebración. Y yo, parada en la entrada de lo que había sido mi hogar por 43 años, sosteniendo una invitación que decía en letras doradas: fiesta de despedida, adiós mamá, hola libertad. Me temblaban las manos cuando leí esas palabras, no por miedo, sino por una mezcla de ira, tristeza y algo que tardé años en reconocer: decepción absoluta en el ser humano que había cargado en mi vientre durante 9 meses. Adentro, mi hijo Roberto levantaba una copa de champán frente a 30 personas. Su esposa, esa víbora llamada Carla, reía a carcajadas mientras mostraba en su teléfono los planos de renovación de mi casa. Mi casa, la casa que compré con el sudor de 20 años trabajando doble turno en una fábrica textil en Guadalajara. Por fin nos libramos de la vieja, escuché que gritaba alguien, y todos brindaron, todos, incluyendo a mi nuera, que me había abrazado esa misma mañana diciéndome: te queremos mucho, suegrita, incluyendo a vecinos que comieron en mi mesa durante años, incluyendo a primos a los que ayudé cuando no tenían ni para el gas. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de esos miserables sabía mientras celebraban mi desalojo, era que el papel que yo había firmado 3 días antes no era lo que Roberto creía, no era la escritura de la casa, era algo completamente diferente. Y en exactamente 48 horas, esas risas se convertirían en el peor llanto de sus vidas. Me llamo Guadalupe Hernández Morales. Tengo 64 años, aunque la gente suele decirme que aparento más. El trabajo duro envejece. Eso es una verdad que nadie te cuenta cuando eres joven y crees que el sacrificio vale la pena. Nací en un pueblo pequeño de Jalisco, San Miguel el Alto, donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro valor estaba en servir. Servir a los padres, después al esposo, luego a los hijos, y si te sobraba tiempo, tal vez a ti misma. Pero ese tal vez nunca llegaba. Me casé a los 18 con Fernando, un hombre que parecía bueno, pero que resultó ser un cobarde que nos abandonó cuando Roberto tenía apenas 5 años. Se fue una madrugada sin decir nada, dejándome una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo con esta vida. Perdóname. ¿Perdonarlo? Ni siquiera tuve tiempo de odiarlo como se merecía. Tenía que trabajar. Conseguí empleo en una fábrica textil en Guadalajara. Me levantaba a las 4 de la mañana para alcanzar el camión de las 5. Trabajaba de 6 a 2. Luego corría a hacer limpieza en casas de familias ricas hasta las 7 de la noche. Llegaba a mi pequeño departamento rentado. Le daba de cenar a Roberto. Lo ayudaba con la tarea. Lo acostaba. Y entonces, solo entonces, me permitía llorar. Pero solo un poco, porque las lágrimas no pagaban la renta. Durante años viví así, ahorrando cada peso, comiendo frijoles y tortillas para que mi hijo tuviera carne, usando la misma ropa durante años para que él pudiera estrenar uniforme escolar, caminando kilómetros para ahorrarme el pasaje del camión. Cuando Roberto cumplió 15 años, logré lo imposible. Compré una casa pequeña, modesta, en una colonia de clase trabajadora en Guadalajara. 2 recámaras, un baño, una cocina-comedor y una salita. Para mí era un palacio. Lloré el día que firmé las escrituras. Lloré porque nunca pensé que lo lograría, porque era mía, porque era de mi hijo, porque representaba que todo ese sufrimiento había valido la pena. Roberto creció. Estudió administración en una universidad pública. Consiguió un trabajo decente en una empresa de logística. Conoció a Carla, una chica de Zapopan que venía de una familia bien y que desde el principio me miró por encima del hombro. Recuerdo la primera vez que la trajo a la casa. Miró alrededor con una mueca de desprecio apenas disimulada. Es acogedor, dijo, con ese tono que usan las personas para decir, es horrible, sin decirlo directamente. Pero yo sonreí, porque amaba a mi hijo y quería que fuera feliz. Se casaron hace 8 años, y desde entonces, mi vida se convirtió en un lento proceso de desaparición. Primero fueron comentarios sutiles. Mamá, ¿no crees que ya es hora de que descanses? Podrías irte a un asilo bonito. Luego fueron sugerencias más directas. Esta casa está muy grande para ti sola. Nosotros la podríamos aprovechar mejor. Y finalmente, hace 6 meses, la presión se volvió insoportable. Todo comenzó una tarde de domingo. Yo había preparado pozole, el favorito de Roberto desde niño. Invité a él y a Carla a comer. Llegaron tarde, como siempre, y Carla ni siquiera probó la comida. Suegra, necesitamos hablar de algo importante,
dijo Roberto después del segundo plato. Carla lo miró con esos ojos que yo había aprendido a reconocer. Ojos que decían, hazlo ahora o lo hago yo. «Mamá, Carla está embarazada», anunció mi hijo. Mi corazón saltó. ¿Una nieta? ¿Un nieto? Después de tanto tiempo. Me levanté para abrazarlos, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, pero Roberto levantó la mano, deteniéndome. «Espera, hay más. Necesitamos esta casa». El mundo se detuvo. «¿Cómo?», pregunté confundida. «Nuestro departamento es muy pequeño para un bebé», continuó Carla, con una voz dulce que no llegaba a sus ojos. «Y tú, suegrita, estás sola aquí, en una casa de 2 recámaras. No tiene sentido. Podrías irte a vivir con mi tía Rosario. Ella tiene un cuarto extra en su casa en Tonalá. ¿Irme de mi casa?». Las palabras salieron de mi boca como un susurro incrédulo. «No lo veas así, mamá», dijo Roberto, sin mirarme a los ojos. «Piensa en tu nieto. ¿No quieres que crezca en un lugar digno? Pero esta es mi casa. La compré yo. Trabajé 20 años para conseguirla». «Sí, pero ¿qué vas a hacer con ella cuando mueras?». «De todos modos sería de Roberto», intervino Carla, ya sin disimular su frialdad. «¿Por qué no adelantar las cosas? Además, en casa de mi tía estarías acompañada. Aquí solo estás juntando polvo y recuerdos». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «Roberto», dije, buscando los ojos de mi hijo, «¿tú quieres que me vaya de mi casa?». Silencio. Él miró su plato, tragó saliva, y entonces, con una voz que no reconocí, dijo, «Es lo mejor para todos, mamá». Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sofá. Mi hijo, el niño al que había dado todo, quería quitarme lo único que me quedaba. Los siguientes meses fueron un infierno de presión constante. Llamadas diarias, visitas sorpresa donde Carla medía las paredes y planeaba cambios, comentarios pasivo-agresivos sobre mi edad, mi salud, mi supuesta incapacidad para cuidar de la casa. «Suegra, vi que el jardín está descuidado. A tu edad ya no puedes con todo esto». «Mamá, ¿ya tomaste tus pastillas? Con tu presión alta, vivir sola es un riesgo. ¿Qué pasaría si te caes en la regadera y nadie está aquí para ayudarte?». Poco a poco, empecé a dudar de mí misma. Tal vez tenían razón, tal vez era egoísta, tal vez debería pensar en mi nieto. Y entonces, hace 3 semanas, Roberto llegó con unos papeles. «Mamá, solo firma aquí. Es para protegerte. Si algo te pasa, la casa quedará en un fideicomiso para que no tengas problemas legales. Tu nombre sigue ahí, pero con protección». Estaba cansada, tan cansada. Firmé, o eso creían ellos. Esa noche, después de firmar, me senté en mi recámara rodeada de fotografías viejas, recuerdos de una vida que parecía haber sido de otra persona. Ahí estaba yo a los 23, recién llegada a Guadalajara, con Roberto en brazos, tan joven, tan asustada, tan llena de esperanza. Recordé esos primeros años, cómo lloraba en silencio en el baño de la fábrica durante los descansos, porque el cansancio era tan profundo que sentía que me iba a romper, cómo mis manos sangraban de tanto lavar ropa ajena, cómo mis pies se hinchaban de estar de pie 12 horas diarias. Pero cada vez que veía a Roberto, cada vez que él me abrazaba y me decía, «Te quiero, mamá», todo valía la pena. Cuando tenía 7 años, se enfermó de neumonía. Los doctores del Seguro Social decían que estaba controlado, pero él empeoraba. Una noche, con fiebre de 40 grados, dejó de responder. Entré en pánico. Corrí con él en brazos hasta el hospital privado más cercano. No tenía dinero, pero me arrodillé frente al doctor y le supliqué que lo atendiera. Le ofrecí pagar con trabajo, con lo que fuera. El doctor, un hombre mayor de ojos cansados, lo revisó. Neumonía severa. Necesitaba hospitalización inmediata y antibióticos caros. «Son 30,000 pesos», dijo. 30,000 pesos que no tenía. Pero conseguí ese dinero. Pedí prestado a agiotistas. Empeñé todo lo que tenía. Trabajé triple turno durante 6 meses para pagar, con intereses que me ahogaban. Roberto se salvó, y yo nunca le conté cuánto costó salvarlo. Cuando cumplió 12 años, quería una bicicleta. Todos sus amigos tenían. Él nunca pidió nada, pero vi en sus ojos cuánto la deseaba. Trabajé horas extra durante 4 meses. Comí solo una vez al día, y el día de su cumpleaños, ahí estaba, una bicicleta roja brillante con su nombre grabado en el manubrio.
Lloró de felicidad. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Eres la mejor mamá del mundo», dijo. En ese momento, habría muerto por él. Cuando entró a la universidad, no teníamos dinero para los libros. Los libros de administración eran caros, y él necesitaba al menos 5 para el primer semestre. Una compañera de trabajo, Teresa, me ofreció un préstamo, pero yo tenía orgullo. Así que vendí mi anillo de matrimonio, lo único de valor que me quedaba de mi vida anterior. No valía mucho, pero alcanzó para los libros y algo más. Roberto nunca supo de dónde salió ese dinero. Cuando se graduó, lloré de orgullo. Mi hijo, con título universitario. Algo que yo nunca tuve, algo que cambiaría su vida. Hice una pequeña fiesta en la casa. Invité a vecinos, a mis compañeras de trabajo, a primos lejanos. Gasté mis ahorros de 3 meses en esa celebración, porque quería que él supiera que su logro era importante, que yo estaba orgullosa. Él me agradeció, me abrazó frente a todos. Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo dejé de ser la madre que lo salvó y me convertí en un estorbo? ¿Cuándo mis sacrificios se volvieron invisibles? Miré más fotografías. Roberto de niño, en su primera comunión. Roberto adolescente, en su graduación de secundaria. Roberto joven, el día que consiguió su primer trabajo. En todas esas fotos, yo estaba ahí, a su lado, sonriendo. Pero en las fotos recientes, desde que se casó con Carla, yo aparecía cada vez menos. Y cuando aparecía, estaba en las orillas, casi fuera del cuadro, como si mi presencia fuera incómoda, como si yo hubiera dejado de importar. Guardé las fotografías y miré alrededor de mi recámara. Mi cama, que compré en abonos. Mi ropero, que rescaté de una venta de garage y pinté yo misma. Mi lámpara de noche, un regalo de mis compañeras de trabajo cuando me jubilé hace 2 años. Esta casa era yo. Cada rincón tenía mi sudor. Cada pared guardaba mis lágrimas. Cada ventana había visto mis amaneceres imposibles y mis noches de soledad. Y ahora mi hijo quería quitármela. No por necesidad real. Su departamento no era pequeño. Era un buen departamento en una zona decente de Guadalajara. La verdad era simple y dolorosa. Carla quería una casa más grande, y la mía era la opción más fácil. Y mi hijo había elegido complacerla a ella en lugar de protegerme a mí. La invitación llegó 3 días después de firmar los papeles. Un sobre dorado entregado por mensajería. En la parte frontal, escrito con letras elegantes: Guadalupe Hernández. Invitación especial. Lo abrí con manos temblorosas. Estás cordialmente invitada a la fiesta de despedida. Celebremos juntos el inicio de una nueva etapa. Sábado 15 de marzo, 7:00 p.m. Tu casa, pronto nuestra casa. Código de vestimenta. Lo que quieras, ya casi no importa. Con cariño, Roberto y Carla. Leí esa última línea 1, 2, 3 veces. Ya casi no importa. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Una fiesta? ¿Para celebrar que me estaban quitando mi casa? ¿Para burlarse de mí públicamente? Llamé a Roberto inmediatamente. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de controlar la voz. «Ah, mamá, ¿te llegó la invitación?». Sonaba feliz, orgulloso incluso. Queríamos hacer algo especial para despedirnos de la casa antes de que te mudes. Ya sabes, cerrar ciclos. Roberto, yo no he dicho que me voy a mudar. Silencio incómodo del otro lado. Mamá, ya firmaste los papeles. La casa ya está en proceso de transferencia. Pensamos que lo sabías. Mi corazón se detuvo. ¿Transferencia? Me dijiste que era un fideicomiso para protegerme. Bueno, sí, técnicamente. Mira, mamá, no te preocupes por los detalles legales. Lo importante es que estarás bien cuidada en casa de la tía Rosario. Ya hablamos con ella. Acepta que llegues el lunes siguiente a la fiesta. ¿Ya hablaron con ella? ¿Sin preguntarme? Es que sabíamos que te iba a costar trabajo decidirte. Entonces quisimos facilitarte las cosas. ¿Ves? Siempre pensando en ti, mamá. Colgué el teléfono sin decir nada más. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme. Los días siguientes fueron surrealistas. Carla empezó a llegar a la casa sin avisar, midiendo espacios, tomando fotografías. «Aquí va a ir el cuarto del bebé», decía, señalando mi recámara. «Vamos a tirar esta pared para hacer un vestidor. Y tu cama, bueno, supongo que puedes llevártela o la donamos». No me preguntaba, me informaba. El viernes antes de la fiesta, llegó con un camión de mudanza. «Empecemos a empacar tus cosas, suegrita, para que el lunes sea más fácil la mudanza». «Carla,
Todavía vivo aquí, dije, con la voz más firme que pude. Sí, pero temporalmente. No queremos que te estreses con empacar todo en un día. Mira, traje cajas. Yo te ayudo. Y sin esperar respuesta, entró a mi recámara y comenzó a meter mis cosas en cajas. Mi ropa, mis fotografías, mis libros. Como si yo ya no existiera. Como si ya estuviera muerta. El sábado llegó. El día de la fiesta de despedida. Desde las 5 de la tarde comenzaron a llegar personas con bocinas, mesas, sillas. Transformaron mi patio en un salón de fiesta. Colgaron un letrero que decía «Nuevo comienzo». Carla supervisaba todo con su teléfono en mano, tomando fotos para sus redes sociales. Miren, por fin tendremos la casa que merecemos. Bendecida. Nuevo comienzo. Sueños cumplidos. A las 7 empezaron a llegar los invitados. Vecinos que yo conocía, primos de Roberto, amigos de Carla, incluso algunos de mis propios familiares. Todos traían regalos. Para Roberto y Carla, para su nueva casa. Nadie me miró. Era como si fuera un fantasma en mi propia casa. Me refugié en mi recámara, pero desde ahí podía escuchar todo. Risas, música, brindis. Y entonces escuché la voz de Roberto, amplificada por el micrófono. Quiero hacer un brindis por esta casa, que por fin va a ser nuestra. Por mi mamá, que finalmente entendió que ya era hora de pasar la estafeta. Por los nuevos dueños. Todos gritaron y brindaron. Cerré los ojos. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. Una chispa, pequeña pero intensa. No era tristeza lo que sentía, era rabia. Me limpié las lágrimas, me miré al espejo, y por primera vez en meses, vi algo diferente en mis ojos. Determinación. Tomé mi bolsa, saqué mi teléfono, y marqué un número que había estado evitando durante semanas. Licenciado Contreras, soy Guadalupe Hernández. Ya es momento, haga lo que hablamos. Colgué, respiré profundo, y salí de mi recámara. Era hora de que la fiesta tuviera un giro inesperado. Salí de mi recámara con pasos lentos pero seguros. La música retumbaba, las luces de colores iluminaban mi patio, y el olor a carne asada llenaba el aire. Mi patio, mi casa, mi vida convertida en su celebración. Nadie notó que había salido. Estaban todos demasiado ocupados disfrutando, bebiendo, riendo, celebrando mi desaparición. Me quedé parada en el marco de la puerta que daba al patio, observando. Carla estaba mostrándole a un grupo de mujeres los diseños en su iPad de cómo iba a renovar todo. Roberto sostenía una cerveza, riendo con sus primos, golpeando espaldas, el anfitrión perfecto en lo que todavía era mi propiedad. Entonces vi algo que me partió el corazón de una forma nueva. Mi vecina Socorro, la señora que había comido en mi mesa innumerables veces cuando su esposo la dejó sin dinero, estaba abrazando a Carla. ¡Ay, mija! Qué bueno que por fin van a tener su casa propia. La doña ya estaba muy viejita para mantener todo esto. Era triste verla aquí sola, aferrada a este lugar. Carla asintió con falsa compasión. Sí, pobrecita, pero ya va a estar mejor cuidada. Aunque entre tú y yo, bajó la voz, pero no lo suficiente. Sí nos costó trabajo convencerla. ¿Te imaginas? Aferrarse tanto a una casa cuando ya no la necesitas. Todas rieron, como si yo fuera una niña caprichosa que no quería soltar su juguete. Algo dentro de mí se endureció en ese momento, como cuando el metal líquido se enfría y se vuelve sólido, irrompible. Durante años me había doblado, me había encogido, había hecho más pequeña para que otros pudieran crecer. Había cedido, perdonado, justificado. Me había convencido de que el amor de madre significaba sacrificio infinito, significaba desaparecer, pero estaba equivocada. Regresé a mi recámara sin que nadie lo notara. Cerré la puerta. Y por primera vez en meses, no lloré. En cambio, abrí el cajón de mi buró. Hasta el fondo, debajo de unas toallas viejas, saqué un folder manila. Dentro estaban los papeles que realmente había firmado hacía 3 semanas. No era una transferencia de propiedad, era exactamente lo contrario. 6 meses antes, cuando la presión había comenzado, yo no fui tonta. Fui astuta. Visité a un abogado, el licenciado Contreras, un hombre que había llevado mi caso de divorcio hace décadas y en quien confiaba.
Licenciado, mi hijo me está presionando para que le dé mi casa. ¿Qué puedo hacer? Él me había mirado con seriedad. Señora Guadalupe, legalmente la casa es suya. Nadie puede quitársela sin su consentimiento. Pero si siente que hay presión o manipulación, hay formas de protegerse. Me explicó sobre testamentos, fideicomisos, protecciones legales. Y entonces me habló de algo más, una estrategia. Si quiere saber las verdaderas intenciones de su hijo, podríamos preparar un documento falso. Uno que parezca una transferencia pero que legalmente no tenga validez. Y mientras tanto, usted firma el documento real que protege su patrimonio de cualquier intento de despojo. Al principio me resistí. Era engañar a mi hijo. Pero entonces recordé todos los comentarios, las presiones, las manipulaciones, y me di cuenta. Ellos ya me habían engañado primero. Así que acepté. El licenciado Contreras preparó 2 documentos. Uno falso, que parecía una transferencia de propiedad, pero que tenía cláusulas que lo hacían legalmente inválido. Y otro real, que blindaba mi casa y establecía que no podía ser vendida, transferida o hipotecada sin mi consentimiento explícito ante notario, acompañada de 2 testigos independientes y un psicólogo que certificara mi plena capacidad mental. Más aún, el documento real establecía que cualquier intento de fraude o coacción contra mi persona resultaría en la transferencia automática de la propiedad a una fundación de beneficencia que el licenciado administraba. En otras palabras, me explicó, si intentan quitarle la casa por la fuerza, la perderán para siempre, y eso no necesita que usted los demande. El mecanismo legal se activa automáticamente. Firmé ambos documentos el mismo día, pero a Roberto solo le mostré el falso. Y él, tan confiado, tan seguro de su plan, ni siquiera lo leyó con cuidado. Solo vio lo que quería ver. Transferencia de propiedad. Esa fue mi primera lección. Cuando la gente quiere algo desesperadamente, ve solo lo que quiere ver. Miré los papeles en mis manos. El documento real, firmado y sellado, que demostraba que la casa seguía siendo completamente mía. Y el documento falso, que Roberto creía válido. Afuera, la fiesta continuaba. Escuché a alguien gritar, que alguien vaya por la vieja para que se despida de la casa. Risas. Más risas. Guardé los documentos de nuevo en el cajón, pero antes de salir, me detuve frente al espejo. La mujer que me miraba de vuelta había cambiado. Ya no veía a la víctima cansada y derrotada. Veía a alguien más. Alguien que había entendido algo fundamental. La bondad sin límites no es virtud, es autodestrucción. El amor sin reciprocidad no es amor, es explotación. Y el sacrificio sin reconocimiento no es noble. Es ser cómplice de tu propio borramiento. Salí de la recámara por segunda vez esa noche, pero ahora era diferente. Caminaba distinto, miraba distinto. Me acerqué a la mesa principal, donde Roberto y Carla presidían como reyes en mi reino robado. «Mamá, ahí estás», dijo Roberto, con esa sonrisa falsa que ahora reconocía tan claramente. «Ven, vamos a tomar una foto, la última foto en tu casa». Carla ya tenía el teléfono listo. «Sí, suegrita, ven». Sonríe. «Esto es bueno para todos, ¿verdad?» Me acerqué. Me puse entre ellos para la foto. Carla tomó varias. Y yo sonreí. Pero no era la sonrisa de antes. No era la sonrisa de la mujer que se tragaba todo y asentía. Era la sonrisa de alguien que sabía un secreto que muy pronto dejaría de serlo. El lunes siguiente amaneció gris. Nubes densas cubrían Guadalajara, amenazando lluvia. Yo no había dormido en toda la noche, pero no por miedo, por anticipación. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Era Carla, acompañada de 2 trabajadores con uniformes de una empresa de mudanzas. «Buenos días, suegrita. Venimos por las últimas cosas. La tía Rosario ya te está esperando. Mi cuñada va a pasar por ti al mediodía para llevarte». Hablaba con esa eficiencia fría que había perfeccionado, como si estuviera organizando una entrega de muebles, no el desarraigo de una persona. «Carla, necesito hablar con Roberto. ¿Viene?» «No, él está en el trabajo, pero me dejó encargada de todo. No te preocupes, yo me encargo. Ahora, ¿dónde quieres que los muchachos empiecen? ¿Por tu recámara? No van a empezar por ningún lado». Carla parpadeó, confundida por mi tono. «¿Perdón? Que no van a empezar, porque nadie se va a mudar. Ni yo, ni ustedes». Se rió incómoda, mirando a los trabajadores como buscando complicidad. «Suegra, ya hablamos de esto. Ya firmaste los papeles. La casa ya es de Roberto. Sé que es difícil, pero
Los papeles que firmé no son válidos. El color desapareció de su cara. ¿Qué dijiste? Saqué mi teléfono y marqué un número en altavoz. Licenciado Contreras, buenos días. Estoy aquí con mi nuera. ¿Podría explicarle la situación de los documentos que firmé hace 3 semanas? La voz profesional del abogado llenó el espacio. Buenos días. Con mucho gusto. La señora Guadalupe Hernández firmó 2 documentos en mi presencia. El primero, que ella entregó a su hijo, es un documento aparente sin validez legal debido a cláusulas específicas que lo invalidan. El segundo, el documento real, establece un blindaje patrimonial que hace imposible cualquier transferencia de la propiedad sin procedimientos específicos diseñados para proteger a la señora Guadalupe de fraude o coacción. Carla palideció completamente. Eso es trampa. No, respondí con calma. Trampa es mentirle a una mujer de 64 años diciéndole que un documento es para su protección, cuando en realidad es para despojarla de su casa. Trampa es organizar una fiesta de despedida para humillarla públicamente. Trampa es planear su mudanza a espaldas de ella. Roberto va a tener que enfrentar que intentó cometer fraude contra su propia madre y que ese intento está documentado. Cada mensaje, cada llamada, cada presión está grabada. Ah, ¿no lo sabías? Mi teléfono ha estado grabando todas nuestras conversaciones durante los últimos 6 meses. Consejo del licenciado Contreras. Carla retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Ustedes nos van a demandar. No, dije, y mi voz sonaba más fuerte de lo que yo misma esperaba. No voy a demandarlos. No voy a meterlos a la cárcel aunque legalmente podría. ¿Saben por qué? Porque no quiero convertirme en lo que ustedes son, pero tampoco voy a permitir que me sigan pisoteando. Roberto es tu hijo, dijo Carla con voz temblorosa, jugando su última carta. ¿Vas a hacerle esto a tu propio hijo? Esa pregunta me dolió, pero ya no como antes. Mi hijo murió el día que decidió quitarme mi casa en lugar de defenderme. El hombre que vive ahora, el que planeó todo esto, ese no es el niño que crié. Ese es un extraño que comparte su cara. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Roberto. Carla debió haberle mandado mensaje. Contesté en altavoz. Mamá, ¿qué está pasando? Carla me dice que descubriste tu plan. Sí, Roberto, lo descubrí. Mamá, yo puedo explicar. No hay nada que explicar. Intentaste quitarme mi casa mintiendo. Organizaste una fiesta para humillarme. Planeaste mi vida sin consultarme, como si yo fuera un mueble que se mueve de un lugar a otro. No fue así. Yo solo pensaba en el bebé, en darle una buena casa. Tienes una buena casa, Roberto. Un departamento que muchas personas envidiarían. Lo que querías era mi casa, sin pagar, sin esperar, solo quitándola. Silencio del otro lado, un silencio que lo decía todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente con voz débil. Voy a vivir en mi casa el resto de mis días, en paz, y ustedes van a respetarlo. Si quieren una casa más grande, trabajan y la compran, como hice yo, con su propio esfuerzo y sacrificio. Pero mamá, no hay más que hablar, Roberto. Ah, y una cosa más. Durante los últimos 6 meses, mientras ustedes planeaban cómo sacarme de aquí, yo hice algunos cambios legales. Esta casa jamás será de ustedes. Cuando yo muera, se donará a una fundación que ayuda a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Mujeres como yo, que sus propios hijos intentan dejar en la calle. El grito que Roberto soltó fue de pura frustración, no de arrepentimiento, de frustración por perder lo que consideraba suyo. Eso es una locura. Trabajé toda mi vida esperando heredar esa casa. Y ahí estaba, la verdad desnuda. No trabajaste por esta casa, Roberto. Yo trabajé por esta casa. Tú trabajaste por tu vida. Y ahora, si quieres una casa, trabaja por la tuya, como hace cualquier adulto responsable. Colgué. Carla seguía ahí, paralizada, con los 2 trabajadores que miraban la escena incómodos. Necesito que se retiren de mi propiedad, dije con firmeza. Ahora, esto no se va a quedar así, amenazó Carla, recuperando algo de su veneno. Vamos a pelear esto legalmente. Adelante. El licenciado Contreras tiene un despacho completo esperando cualquier intento. Y tiene todas las grabaciones, todos los mensajes, todas las pruebas de acoso, fraude y coacción. ¿De verdad quieres que esto se vuelva público? Imagínate los titulares. Pareja intentó robar casa de anciana con engaños.
¿Cómo crees que eso afecte el trabajo de Roberto? ¿Tu reputación en redes sociales? Vi el momento exacto en que entendió que había perdido. Se dio la vuelta sin decir nada más. Los trabajadores la siguieron rápidamente, claramente aliviados de salir de esa situación. Cerré la puerta y entonces, solo entonces, me permití temblar. Me senté en el sofá de la sala, el mismo sofá donde había arrullado a Roberto cuando era bebé, donde le había ayudado con la tarea, donde habíamos visto películas juntos. Las lágrimas vinieron, pero eran diferentes. No eran lágrimas de impotencia, eran lágrimas de liberación. Había recuperado mi poder, había recuperado mi voz, había recuperado mi casa, pero había perdido a mi hijo. Y eso, sin importar cuán necesario fuera, dolía como nada más en el mundo. El teléfono volvió a sonar. Era mi prima Eugenia, que había estado en la fiesta de despedida. Lupita, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que Roberto intentó quitarte la casa? Sí, prima, es verdad. Ay, Dios mío, yo no sabía. Si lo hubiera sabido nunca habría ido a esa fiesta. Pensé que tú te ibas por voluntad propia. Eso fue lo que Roberto nos dijo. Por supuesto, él había controlado la narrativa. Yo era la anciana confundida que necesitaba ayuda. Ellos eran los hijos abnegados que me cuidaban. ¿Qué vas a hacer, prima? Ya lo hice, Eugenia. Recuperé lo que es mío. ¿Y Roberto? Esa pregunta se quedó flotando en el aire. ¿Qué iba a pasar con Roberto? ¿Había una puerta de regreso? ¿Podía perdonar esto? No tenía respuestas todavía, pero sabía algo con certeza. Nunca más iba a permitir que alguien, ni siquiera mi hijo, me hiciera sentir que yo no importaba. Nunca más. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de paz y tormenta. Paz en mi casa, que volvió a sentirse mía. Tormenta en forma de llamadas, mensajes e intentos desesperados de Roberto y Carla por arreglar las cosas. Pero sus intentos de arreglo no incluían disculpas reales. Eran manipulaciones disfrazadas de preocupación. Mamá, estás actuando irracional. ¿Ya tomaste tus medicamentos? Suegra, esto es culpa de ese abogado. Te está manipulando para quedarse con tu dinero. Piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sabiendo que su abuela lo rechazó? Cada mensaje mostraba la misma incapacidad de reconocer lo que habían hecho mal. Para ellos, el problema era que yo había descubierto el plan, no que el plan existiera. Bloqueé sus números, pero sabía que no se rendirían tan fácilmente. Carla tenía un ego demasiado grande, y Roberto tenía demasiado miedo de quedar como el villano de la historia. Así que me preparé. El licenciado Contreras me visitó personalmente. Señora Guadalupe, necesito advertirle. Van a intentar otras estrategias. Pueden intentar declarar que usted no tiene capacidad mental para tomar decisiones. Pueden inventar que está siendo influenciada indebidamente por mí. Pueden incluso intentar acusarla de algo para desprestigiarla. ¿Y qué puedo hacer? Documentar todo. Y más importante, fortalecer su red de apoyo. Necesita testigos de su cordura, su autonomía y su bienestar. Mientras más personas de confianza tenga alrededor, más difícil será para ellos construir una narrativa falsa. Seguí su consejo. Primero, visité a mi doctora, la doctora Patricia Mendoza, que me había tratado durante años. Doctora, necesito un favor. Necesito una evaluación completa de mi salud mental y física, documentada y certificada. Ella me miró con esos ojos sabios que había aprendido a confiar. Guadalupe, ¿estás bien? ¿Alguien te está presionando? Le conté todo, cada detalle. Cuando terminé, ella negó con la cabeza, indignada. He visto muchos casos de abuso hacia adultos mayores, pero esto es particularmente cruel porque viene de tu propio hijo. Claro que te haré la evaluación, y puedo adelantarte que vas a salir perfecta. Tienes más lucidez que muchas personas de 30 años. La evaluación completa tomó 2 días. Exámenes cognitivos, psicológicos, físicos, entrevistas detalladas. Al final, la doctora Mendoza me entregó un documento de 15 páginas que concluía: la señora Guadalupe Hernández Morales, de 64 años, presenta plenas facultades mentales, capacidad de juicio íntegra, memoria excelente y autonomía completa. No existe evidencia alguna de deterioro cognitivo, demencia o cualquier condición que afecte su capacidad para tomar decisiones sobre su patrimonio y vida personal. Guardé ese documento como oro. Luego,
Reuní a mis personas de confianza. No eran muchas, pero eran reales. Mi prima Eugenia, mi vecina Aurora, que a diferencia de Socorro, sí había sido leal, mi amiga Teresa del trabajo, el padre Miguel de la parroquia donde había ido durante años. Los invité a comer un domingo. Preparé mole, arroz, frijoles. La comida tardó horas, pero necesitaba hacerla yo misma. Necesitaba que fuera un acto de amor hacia quienes sí me valoraban. Cuando todos estuvieron sentados, les conté la verdad completa. Eugenia lloró. Aurora apretó mi mano con fuerza. Teresa maldijo en voz baja. El padre Miguel cerró los ojos y rezó en silencio. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó Aurora. Necesito que sean testigos, de que estoy bien, de que soy yo quien toma mis decisiones, de que nadie me manipula, porque sé que Roberto y Carla van a intentar hacer creer lo contrario. Cuenta con nosotros, dijo Teresa. Y si necesitas algo más, lo que sea, aquí estamos. Esa noche, por primera vez en meses, dormí tranquila. Pero la calma duró poco. 3 días después, recibí una citación legal. Roberto había presentado una demanda solicitando la tutela legal sobre mí, alegando que yo sufría de deterioro mental significativo, que me hacía incapaz de administrar mis propios asuntos y que estaba siendo manipulada por terceros con intereses económicos. Leí el documento con las manos temblorosas. Mi propio hijo me estaba declarando incapaz mentalmente. Me estaba tratando de quitar no solo mi casa, sino mi libertad misma. Si ganaba esa demanda, yo perdería el derecho a decidir sobre mi vida. Él se convertiría en mi tutor legal. Podría decidir dónde vivir, qué hacer con mi dinero, incluso si necesitaba ser internada en un asilo. Era su movimiento desesperado, y era brillante en su crueldad. Llamé al licenciado Contreras inmediatamente. Ya lo sé, dijo antes de que pudiera hablar. Ya recibí copia de la demanda, y ya estoy preparando la defensa. Pero necesito que entienda algo, señora Guadalupe. Esto va a ser público. Habrá una audiencia. Su hijo va a testificar en su contra. Va a decir cosas horribles sobre usted. Va a inventar incidentes, exagerar olvidos normales, distorsionar conversaciones. Va a intentar pintarla como una anciana senil. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a demostrar que es una mujer perfectamente capaz. Tenemos la evaluación médica. Tenemos testigos. Tenemos las grabaciones que prueban que ellos fueron quienes intentaron coaccionarla. Y tenemos algo más poderoso. La verdad. ¿Cuándo es la audiencia? En 3 semanas. 3 semanas para prepararme para la peor traición que una madre puede experimentar. Escuchar a su hijo jurar ante un juez que ella está loca. Pero yo ya no era la mujer que había sido 6 meses atrás. La que se encogía, la que dudaba de sí misma, la que aceptaba cualquier cosa con tal de mantener la paz. Esa mujer había muerto en la fiesta de despedida. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que sabía su valor, alguien que no tenía miedo de pelear, alguien que, si era necesario, enfrentaría a su propio hijo en una corte y lo miraría a los ojos mientras él mentía, y no parpadearía. La sala de audiencias del juzgado familiar en Guadalajara era más pequeña de lo que esperaba. Paredes color beige, iluminación fluorescente, un olor a papeles viejos y café recalentado. Nada cinematográfico, nada dramático, solo fría burocracia. Llegué 30 minutos antes, acompañada por el licenciado Contreras. Llevaba mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para la graduación de Roberto hace años. Me había peinado cuidadosamente, maquillaje ligero pero presente. Quería verme digna, fuerte, cuerda. Roberto y Carla llegaron 10 minutos después, acompañados de su abogado, un hombre joven de traje caro que caminaba con demasiada confianza. Nuestras miradas se cruzaron. Busqué algo en los ojos de mi hijo. Remordimiento, duda, dolor. Pero solo vi determinación, como si yo fuera un obstáculo que debía remover, no su madre. Carla ni siquiera me miró. Tenía su teléfono en la mano, probablemente actualizando sus redes sociales sobre su terrible situación. La jueza entró. Una mujer de unos 50 años, cabello corto, lentes sin armazón, expresión seria. La jueza Raquel Domínguez, según la placa en su escritorio. Buenos días. Expediente 2004-73-2025. Solicitud de tutela legal de Roberto Hernández Estrada sobre Guadalupe Hernández Morales. Proceda el solicitante. El abogado de Roberto se levantó.
Abrió su portafolio con movimientos estudiados. Su señoría, mi cliente solicita la tutela de su madre debido a un deterioro mental progresivo que la hace incapaz de tomar decisiones racionales sobre su patrimonio y bienestar. Presentamos evidencia de comportamiento errático, paranoia, influencia indebida de terceros y decisiones financieras irracionales. Comportamiento errático, paranoia. Las palabras flotaban en el aire como puñales. Quisiera llamar a declarar al señor Roberto Hernández. Mi hijo se levantó, caminó hacia el estrado, juró decir la verdad y comenzó a mentir. Mi madre siempre ha sido una mujer fuerte, comenzó, con voz quebrada que sonaba practicada, pero en los últimos meses ha cambiado. Olvida conversaciones que acabamos de tener. Acusa a mi esposa de querer robarle cosas que nunca sucedieron. Se ha vuelto desconfiada, agresiva incluso. Cada palabra era una puñalada. Hace 3 semanas, organizamos una pequeña reunión familiar para despedirnos de la casa porque ella había aceptado mudarse a un lugar donde estaría mejor cuidada. Fue decisión de ella. Pero después, inexplicablemente, cambió de opinión. Empezó a decir que la habíamos engañado, que queríamos robarle. Nada de eso es verdad. La jueza tomaba notas. ¿Tiene evidencia de estos episodios? Testimonios, su señoría, vecinos, familiares, todos han notado el cambio. Entonces comenzó el desfile de testigos. La vecina Socorro, un primo lejano que Roberto había ayudado con dinero. Una amiga de Carla. Todos contaban la misma historia coordinada. Yo estaba confundida, olvidadiza, paranoica. Socorro fue particularmente dolorosa. Yo he visto a la señora Guadalupe deambular por su casa hablando sola. A veces olvida que ya comió y come 2 veces. Una vez salió en pijama a media tarde, completamente desorientada. Mentiras, todo mentiras, pero dichas con convicción. El abogado de Roberto presentó documentos, un papel psicológico de un doctor que nunca había conocido, diagnosticándome con posible demencia senil, fotografías mías tomadas sin mi conocimiento, donde aparecía con cara cansada o despeinada, como evidencia de mi deterioro. Habían construido un caso completo, una narrativa perfecta de la anciana que perdió la razón. Entonces, el licenciado Contreras se levantó. Su señoría, solicito permiso para contrainterrogar al señor Hernández. Concedido. Mi abogado caminó hacia Roberto con pasos medidos. Señor Hernández, dice que su madre mostró cambios hace 3 meses, ¿correcto? Sí. ¿Y estos cambios comenzaron después de que usted le pidió que le cediera su casa? Yo nunca le pedí su casa. Le sugerimos que... Tengo aquí grabaciones de conversaciones telefónicas donde usted le dice textualmente: «Mamá, necesitamos esta casa. Tienes que entender que ya no la necesitas». ¿Es su voz? Silencio. Señor Hernández, ¿es su voz? Sí, pero el contexto es que usted presionó a su madre repetidamente para que cediera su patrimonio. Organizó usted una fiesta llamada fiesta de despedida en la casa de su madre sin su consentimiento. Era para despedirnos. ¿Su madre autorizó esa fiesta? Ella sabía... ¿Autorizó o no? Roberto apretó los dientes. No explícitamente. Le informó que había hablado con una tal tía Rosario para que su madre se mudara allí, sin consultarle primero a su madre. Queríamos facilitar... Responda sí o no. Sí. ¿Presentó usted documentos falsos a su madre diciéndole que eran para protegerla cuando en realidad intentaban transferir la propiedad? El abogado de Roberto se levantó. Objeción. Está tergiversando los hechos. La jueza levantó la mano. Permita que responda la pregunta. Roberto sudaba. Los documentos eran legales, pero su intención era obtener la casa, ¿verdad? Mi intención era cuidar de ella. Cuidarla quitándole su casa, cuidarla organizando su mudanza sin su permiso, cuidarla humillándola públicamente en una fiesta. La voz del licenciado Contreras subió de volumen. ¿O era más bien que usted y su esposa querían una casa más grande sin tener que trabajar por ella? Objeción. Retiro la pregunta. Su señoría, solicito presentar evidencia. Durante la siguiente hora, el licenciado Contreras presentó todo. Las grabaciones completas de las conversaciones donde Roberto me presionaba, los mensajes de texto de Carla midiendo mi casa y planeando renovaciones antes de que yo hubiera aceptado mudarme. Fotografías de la fiesta de despedida con el letrero «Adiós mamá, hola libertad»,
testimonios de Aurora, Teresa, Eugenia, el padre Miguel, la evaluación médica completa. Y finalmente, me llamó a declarar. Caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas pero la cabeza alta. Juré decir la verdad. Y conté mi historia. No lloré, no supliqué, solo dije la verdad con voz firme. Conté sobre los años de sacrificio, sobre la presión constante, sobre la traición, sobre descubrir que mi propio hijo valoraba más una propiedad que a su madre. Yo no estoy loca, dije, mirando directamente a la jueza. Estoy herida. Hay una diferencia. Y si defender mi derecho a vivir en la casa que compré con mi propio trabajo es estar loca, entonces este mundo está al revés. Miré a Roberto. Mi hijo no me quiere ayudar, me quiere controlar. Y cuando no pudo controlarme con manipulación, intentó hacerlo con la ley. Pero yo no soy una anciana indefensa que no sabe lo que hace. Soy una mujer que finalmente aprendió a defenderse. La jueza escuchó todo en silencio. Cuando terminé, revisó sus notas durante lo que parecieron horas. Finalmente habló. He escuchado ambas partes. He revisado la evidencia presentada. Y mi conclusión es clara. La señora Guadalupe Hernández Morales no presenta ningún signo de incapacidad mental o necesidad de tutela. Las evaluaciones médicas son contundentes. Los testimonios de personas sin interés económico en el asunto corroboran su plena capacidad. Roberto se quedó blanco. Por el contrario, continuó la jueza, con voz cada vez más seria, encuentro evidencia preocupante de que esta solicitud de tutela fue presentada de mala fe, como un intento de control patrimonial. Esto constituye abuso hacia un adulto mayor, lo cual es un delito grave. Pero su señoría, comenzó el abogado de Roberto. No he terminado. Solicitud denegada. La señora Guadalupe Hernández mantiene pleno control sobre su persona y patrimonio. Además, ordenó que el señor Roberto Hernández y la señora Carla Estrada mantengan una orden de restricción. No podrán acercarse a la propiedad de la señora Guadalupe ni contactarla sin su consentimiento explícito. La violación de esta orden resultará en cargos criminales. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno. Roberto se levantó bruscamente, tirando su silla. «¡Esto es injusto! ¡Es mi madre! ¡Ese abogado la manipuló!» Los guardias de seguridad se acercaron. La jueza lo miró con frialdad. «Señor Hernández, le sugiero que se retire antes de que añada desacato a la corte a sus problemas. Esta audiencia ha concluido». Carla jaló a Roberto del brazo, arrastrándolo hacia la salida. Antes de salir, ella me lanzó una mirada de puro odio, pero yo ya no sentía miedo de su odio, porque había ganado. No solo la audiencia, había ganado mi libertad, mi dignidad, mi derecho a existir sin pedir permiso. Han pasado 6 meses desde la audiencia. Es un sábado por la mañana y estoy en el jardín de mi casa, regando las plantas de bugambilias que sembré hace 20 años. Las flores fucsia caen como cascadas sobre la cerca. El sol de Guadalajara me calienta la piel. Una brisa suave trae el olor del pan recién horneado de la panadería de la esquina. Mi casa sigue siendo mía. Mi vida sigue siendo mía. A veces, muy tarde en la noche, cuando la casa está en silencio, pienso en Roberto, en el niño que fue, en las noches que pasé despierta cuidándolo cuando tenía fiebre, en su risita cuando lo hacía cosquillas, en cómo decía «te amo, mamá», con esa vocecita aguda. Y duele. No voy a mentir y decir que no duele, porque una parte de mí sigue siendo su madre, y las madres no pueden simplemente apagar el amor, incluso cuando es sabio hacerlo. Pero he aprendido algo fundamental. Amar a alguien no significa permitir que te destruyan. No he vuelto a tener contacto con Roberto o Carla. La orden de restricción sigue vigente, aunque técnicamente yo podría levantarla. No lo hago, porque sé que aún no están listos para ver lo que hicieron. Tal vez nunca lo estarán. Carla dio a luz hace 3 meses. Un niño, mi nieto. Me enteré por Eugenia, que se enteró por una prima de Roberto. No conozco su nombre. No he visto su cara. No he cargado a mi nieto. Y eso también duele. Pero me he tenido que hacer las preguntas difíciles. ¿Qué tipo de abuela podría ser en esas circunstancias? ¿Una abuela que finge que nada pasó? ¿Una abuela que enseña con su silencio que el abuso se tolera si viene de la familia? No. Ese no es el legado que quiero dejar. Prefiero ser la abuela ausente que mantuvo su dignidad, que la abuela presente que enseñó que puedes pisotear a las personas si las amas. Algunos familiares no entienden. Me llaman dura, inflexible. Me dicen que la familia es la familia
y que debería perdonar. Pero esas mismas personas no vivieron lo que yo viví, no sintieron lo que yo sentí, y no es su perdón el que deben dar. He encontrado una nueva familia, una elegida. Aurora viene todos los miércoles a tomar café. Teresa y yo vamos juntas al cine los viernes. Eugenia me llevó a conocer Puerto Vallarta el mes pasado, mi primer viaje en década S. El padre Miguel me invitó a dar pláticas en la parroquia sobre derechos de adultos mayores. He hablado frente a grupos de mujeres de mi edad, contándoles mi historia. Muchas lloran, muchas me abrazan después y me susurran: mi hijo me está haciendo lo mismo. Y les digo lo que nadie me dijo cuando lo necesitaba: no estás loca, no estás siendo difícil, estás siendo abusada y tienes derecho a defenderte. He ayudado a 4 mujeres a conectarse con el licenciado Contreras. Todas han salvado sus casas, sus ahorros, su autonomía. Tal vez ese es el propósito que encontré en todo esto: convertir mi dolor en protección para otras. Mi casa está más hermosa que nunca. Pinté las paredes de amarillo claro, cambié las cortinas, sembré un jardín de hierbas aromáticas. Cada cambio es un acto de reclamación. Esto es mío, esto lo hice yo, esto nadie me lo quita. Algunos días son difíciles. Hay cumpleaños que duelen, navidades que se sienten vacías, momentos donde veo a otras abuelas con sus nietos en el parque y siento una punzada en el pecho. Pero luego regreso a mi casa que sigue siendo mía, y recuerdo por qué luché. No luché por venganza, no luché por ser cruel. Luché porque finalmente entendí una verdad que me tomó 64 años aprender. Tú le enseñas a la gente cómo tratarte. Durante años les enseñé que podían tratarme como quisieran, y yo lo aceptaría. Que podían tomar y tomar, y yo seguiría dando. Que mi amor era incondicional hasta el punto de la autodestrucción. Pero el amor real, el amor sano, tiene condiciones, tiene límites, tiene respeto. Y cuando alguien, incluso tu hijo, cruza esos límites repetidamente sin remordimiento, el amor más valiente que puedes dar es dejarlos ir. A veces recibo mensajes de números desconocidos. Sé que es Roberto o Carla intentando contactarme desde nuevos teléfonos. Los borro sin leer, no porque sea cruel, sino porque sé que no están buscando reconciliación real. Están buscando otra oportunidad para manipular. Verdadera reconciliación requeriría que ellos reconocieran completamente lo que hicieron, que se disculparan sin excusas, que demostraran con acciones, no con palabras, que han cambiado. Y hasta que eso suceda, si es que sucede alguna vez, mi puerta permanece cerrada, porque abrirla prematuramente no sería perdón, sería traicionarme a mí misma de nuevo. Y ya no hago eso. El sol está subiendo y hace calor. Termino de regar las plantas y entro a la casa. Preparo café en la cafetera que me regaló Teresa. Pongo música, esa cumbia vieja que me gusta. Bailo sola en mi cocina, con mi café en la mano, riendo, porque estoy viva, porque estoy libre, porque estoy en mi casa, y nadie, absolutamente nadie, puede quitarme esto. Esta historia no tiene el final de película que algunas personas querrían. No hay reunión llorosa, no hay perdón fácil, no hay foto familiar perfecta, pero tiene algo mejor, tiene verdad. Y la verdad es que a veces protegerte significa perder a personas que amas. A veces la valentía no es quedarte y soportar, es irte, es poner límites, es decir no más. A veces el final feliz no es tener a todos alrededor de tu mesa, es tener paz en tu corazón. Y yo tengo paz, no todos los días, no cada momento, pero la tengo. Y eso es suficiente. Para todas las mujeres que están leyendo esto, que están viviendo algo similar, que sienten que están locas por defenderse, que les dicen que son egoístas por poner límites, no estás loca, no estás siendo difícil, no estás exagerando. Tu dolor es real, tu derecho a defenderte es legítimo, tu valor no está en cuánto puedes soportar. La familia que te hace daño no es familia, es solo gente que comparte tu sangre. La verdadera familia son las personas que te respetan, que honran tus sacrificios, que te ven como un ser humano completo, no como un recurso del cual extraer lo que necesitan. Y si tienes que elegir entre mantener la paz familiar y mantener tu dignidad, elige tu dignidad, siempre. Porque la paz que requiere tu silencio no es paz, es rendición. Y tú no viniste a este mundo para rendirte. Es domingo por la tarde. Estoy sentada en mi porche, viendo pasar la vida del barrio. Don Mateo camina con su perro. Las niñas de enfrente juegan a la cuerda. La señora que vende tamales pasa con su canasta.
Mi teléfono suena. Número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me hace responder. Bueno, silencio del otro lado. Luego una voz pequeña, quebrada. Mamá, soy yo, Roberto. Mi corazón se detiene. Sé que tengo una orden de restricción. Sé que no debería llamar, pero necesitaba que supieras algo. Espero. No digo nada. Tu nieto se llama Fernando, como el abuelo, y tiene tus ojos. Siento un nudo en la garganta, pero me mantengo en silencio. Carla y yo nos estamos divorciando. Ella nunca quiso la casa por el bebé, solo la quería. Y cuando no la consiguió, cuando me culpó por perder todo, mostró su verdadera cara. Me di cuenta de muchas cosas. Lágrimas corren por mis mejillas, pero mi voz permanece firme cuando hablo. ¿Por qué me estás contando esto, Roberto? Porque tenías razón, sobre todo. Y pasé 6 meses intentando convencerme de que no la tenías, diciéndome que tú eras la mala, que el abogado te manipuló, que estabas loca. Pero no es verdad. La verdad es que yo fui el monstruo. Y lo siento. Siento todo. ¿Cuánto de ese arrepentimiento viene de haber perdido lo que querías? ¿Y cuánto viene de entender realmente lo que me hiciste? Silencio largo. No lo sé, admite finalmente, con voz rota. Y esa es la verdad más honesta que te he dicho en años. No lo sé. Sé que perdí cosas. Sé que duele. Sé que mi hijo va a crecer preguntando por su abuela. Pero si soy completamente honesto, no sé si habría llegado a esta llamada si mi vida no se hubiera desmoronado. Esa honestidad brutal me parte y me repara al mismo tiempo. Gracias por decir la verdad, digo suavemente. ¿Hay alguna manera de regresar de esto? ¿Algún día? Su voz es la de un niño asustado. No lo sé, Roberto. No lo sé. ¿Puedo seguir llamando? Aunque no respondas. Aunque solo sea para decirte sobre Fernando. Pienso en mi nieto. En ese bebé que lleva los ojos de mi familia. Que nunca pedí conocer. Que lleva el nombre de mi esposo. Puedes llamar, digo finalmente. No prometo responder siempre. No prometo que las cosas vuelvan a ser como antes. Porque no pueden serlo. Lo que se rompió no se pega igual. Pero puedes llamar. Gracias, mamá. Roberto, una cosa más. Si esto es manipulación, si esto es otro intento de ablandarme para conseguir algo, te juro que no lo es. Me interrumpe. Te lo juro por Fernando. No quiero nada. Solo quería que supieras que por fin lo entiendo. Que finalmente veo lo que hice. Y que voy a pasar el resto de mi vida cargando con eso. Colgamos. Me quedo ahí, en mi porche, con el teléfono en la mano y lágrimas en las mejillas. No sé si creerle completamente. No sé si algún día podré perdonarlo del todo. No sé si conoceré a Fernando. Pero sé algo. No voy a apresurar nada. No voy a forzar un perdón que no siento. No voy a pretender que todo está bien porque recibí una llamada. La reconciliación real, si llega a existir, tomará años. Requeriría que Roberto no solo se disculpe, sino que demuestre cambio real, que vaya a terapia, que entienda por qué hizo lo que hizo, que nunca más trate a nadie como me trató a mí, y aún así, puede que nunca volvamos a ser lo que fuimos. Porque esa madre que lo perdonaba todo murió. En su lugar hay una mujer que se ama a sí misma, que sabe su valor, que no acepta migajas de afecto disfrazadas de amor, y esa mujer sabe esperar, sabe observar, sabe protegerse. El atardecer pinta el cielo de Guadalajara de naranja y púrpura. Las luces de la ciudad comienzan a encenderse. Desde mi porche puedo ver las montañas a lo lejos. Esas mismas montañas que he visto cada día durante 43 años desde esta casa. Mi casa. Entro. Cierro la puerta con seguro. Preparo la cena. Solo para mí. Un placer simple que antes me hacía sentir triste y ahora me hace sentir poderosa. Estoy sola, pero no estoy sola. Tengo a Aurora, Teresa, Eugenia. Tengo al Padre Miguel. Tengo mi propósito ayudando a otras mujeres. Tengo esta casa llena de mis recuerdos, mis luchas, mis victorias. Y tal vez, solo tal vez, algún día tendré una relación con mi hijo. Una nueva relación, construida sobre respeto real, no sobre mi sacrificio infinito. O tal vez no, y estaré bien de cualquier forma, porque finalmente aprendí la lección más importante de mi vida. Tú no le debes a nadie tu destrucción, ni siquiera a tu hijo. Tu primera responsabilidad es contigo misma, y eso no es egoísmo, es supervivencia.
Es amor propio, es justicia. Me siento en mi sofá con una taza de té de manzanilla. Prendo la televisión pero no le pongo atención. Miro alrededor de mi sala. Cada objeto cuenta una historia. El cuadro de la Virgen de Guadalupe que me regaló mi abuela. La manta tejida que hice durante mis primeros años aquí. La fotografía de Roberto niño, que sigue ahí porque ese niño era real. Y ese amor fue real, aunque el hombre en que se convirtió me haya traicionado. No necesito borrar el pasado para vivir el presente. Puedo sostener ambas verdades, que amé profundamente y que fui profundamente herida, que di todo y que me quitaron más, que fui madre devota y que ahora debo ser mi propia protectora. Las contradicciones no me asustan más. La vida no es blanco y negro, es gris, es complicada, es dolorosa y hermosa al mismo tiempo, y yo soy lo suficientemente fuerte para sostener esa complejidad. Termino mi té, lavo la taza, apago las luces, me acuesto en mi cama, en mi recámara, en mi casa, y duermo, sin pesadillas, sin miedo, sin arrepentimiento, porque hice lo correcto. No lo más fácil, no lo más cómodo, no lo que la sociedad espera de las madres, pero lo correcto para mí. Y al final del día, cuando cierro los ojos, cuando estoy sola con mi conciencia, puedo mirarme al espejo y ver a una mujer que se respetó, una mujer que se salvó, una mujer que eligió vivir, no solo existir. Y eso es más valioso que cualquier casa, aunque luchar por la casa me enseñó a luchar por mí misma. Y por eso, incluso con todo el dolor, incluso con todas las pérdidas, no cambiaría nada, porque encontré algo que había perdido hace décadas. Me encontré a mí misma, y nadie, absolutamente nadie, puede quitarme eso. Buenas noches, Guadalupe. Descansa. Te lo ganaste.